Hola familia, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video, un nuevo mensaje de parte del Señor. Esta vez estoy aquí para llevarles una palabra viva y eficaz por medio del Espíritu Santo. Entonces, quiero que empecemos con una pequeña oración. Amado Dios, Padre Celestial, hoy te entrego este momento, te entrego estas palabras, Señor Jesús, que seas tú, amado Rey, revelándote en mi vida, y que esa palabra sea viva y eficaz, más cortante de filo, que me sea revelada para ponerla por obra, para vivirla, para reproducirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar con una pequeña introducción en Génesis del 1 al 3. Entonces dice así: Cuando Dios comenzó a crear el cielo y la tierra no tenía forma, ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Esto lo dice en la Telea. La Telea, pues, la palabra que Dios me dio para mi vida y es en la que yo voy a seguir dando mis mensajes. Dice que se mueve el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es algo que se queda quieto, sino que es algo que se mueve. Cuando Jesús dijo que era conveniente que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo no es alguien que se queda quieto. Él se mueve y Él quiere moverse, fluir. Por eso cuando oramos, el Espíritu Santo se mueve, toma el control, ministra las vidas, los corazones, los quebranta, porque el Espíritu Santo es alguien que siempre está en movimiento, nunca está en quietud. Ahora sí, con esta pequeña introducción, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy lo he titulado Conociendo la Palabra. Entonces quiero empezar desmenuzando Génesis 1, del 3 al 5. Dijo entonces Dios: quiero que haya luz, y al instante hubo luz. Y al ver Dios la belleza de la luz, apartó la oscuridad, y le puso por nombre día. A la oscuridad la llamó noche. Y le cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Entonces acá vemos que Dios habló, declaró palabra para iniciar la creación. Por medio de su palabra, de lo que Él decía, se hacía la creación. Entonces Él decía: hágase la luz, apártase la luz de las tinieblas, y así es. Entonces, vamos a seguir con Juan del 1 al 5 también, y dice así: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra que es la vida es nuestra luz. Es también nuestra luz. La luz alumbra la oscuridad, y nada puede destruirla. Bueno, aquí podemos darnos cuenta que la palabra siempre ha estado. Y, digamos, antes yo en la Reina Valera, yo veía que el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y no entendía, la verdad no entendía, hasta que descubrí la TLA, traducción lenguaje actual, cuando hablaba que la palabra estaba con Dios y que por Él fueron todas las cosas creadas. Entonces yo entendí que la palabra es Jesús, que Jesús se vino por medio de la palabra. Por eso cuando Jesús vino y confrontaba a los fariseos y a los escribas, ellos no le conocieron, porque conocían palabra, pero no conocían la palabra. Y la palabra era Jesús. Es Jesús, siempre ha sido Jesús.
Pero en esa época era Jesús y ellos no entendían que Jesús estaba representado en forma de hombre y que la palabra estaba ahí y ellos no lo entendían. Entonces por eso Jesús dijo que a los suyos vio y los suyos no le recibieron. Porque él vino, él se representó, él dijo, la palabra la traigo en carne propia, en vida, para que sea revelada a todos. Pero ellos conocían palabra, porque ellos conocían palabra. Ellos eran estudiosos de la ley, de la palabra, pero no conocían la palabra. Sabían de palabra, mas no conocían la palabra. Entonces, quiero seguir con Mateo 4. Mateo 4. Entonces, desde el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 11. Capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 11. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días, con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. Entonces, en otras versiones dice, en la palabra dice, y el enemigo no sabía que se estaba enfrentando a la palabra. Entonces, cuando el enemigo se enfrenta a la palabra, pues pierde. Así de sencillo. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Allí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si en verdad eres hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia, la palabra dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden, ellos te sostendrán para que no te lastime los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó, la Biblia, la palabra también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo lo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde allí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. El diablo le dijo, todos estos países serán tuyos, y si te arrodillas delante de mí y me adoras, Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la palabra dice, la Biblia dice, adoren a Dios y obedezcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Aquí nos damos cuenta que Jesús es la palabra y que Jesús habló la palabra. Él venció al enemigo con el poder de su palabra. Quería seguir con Mateo 8, del 5 al 13, para complementar la palabra. Entonces dice, en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum. Allí se le acercó un capitán del ejército romano, un centurión, y le dijo, Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo, iré a sanar. Pero el capitán le respondió, Señor, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane, él quedará sano. En otra versión dice, di la palabra y él será sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a un sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que le seguía, les aseguro que en toda Israel nunca había conocido a alguien que
confiará tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto, de todas partes del mundo vendrán gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante su sirviente quedó sano. Acá nos damos cuenta que la palabra es viva y eficaz, y cuando él le dijo, di la palabra y mi sirviente será sano, es porque él tenía la convicción de que Jesús, con solo hablar, declarar la palabra, él iba a ser completamente sano. Entonces, tenemos en este ejemplo que Jesús habló palabra para bendición, para sanidad y el poder de la palabra. Entonces, aquí seguimos con Marcos 11, del 12 al 14. Al día siguiente Jesús y sus discípulos salieron a Betania en el camino. Jesús tuvo hambre. A lo lejos vio una higuera que tenía hojas, pero cuando se acercó no encontró ningún higo para comer, ningún fruto. El árbol solo tenía hojas porque todavía no era época de higos. Entonces Jesús le dijo al árbol: que nadie vuelva a comer de tus higos, y sus discípulos lo oyeron. En otra versión dice que Jesús maldijo la higuera. A la mañana siguiente Jesús y sus discípulos pasaron juntos a la higuera y vieron que se había secado hasta la raíz. Esto ya es en el versículo 20. Entonces la palabra dice que Jesús, cuando él declaró que la higuera se secara, se secó. Cuando el centurión dijo que dijera la palabra, pues se sanó. Conclusiones. Dios se manifiesta de 4 formas. Unas en el Padre, otras en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero en esta es la que más se manifiesta. Esto es Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está Dios. ¿Quiere saber quién es Dios? La palabra. La palabra dice que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y que todo lo que está escrito acá es inspirado por Él. No son palabras de hombres, son palabras de Dios. Y es donde yo me pongo a ver y a pensar, y la palabra es muy viva y muy eficaz cuando la leemos y descubrimos todo lo que Dios quiere hablarnos, todo lo que Dios quiere decirnos. Es algo maravilloso. Entonces, este mensaje es más corto que el de ayer, pero es igual de efectivo, vivo y eficaz. Quiero que sepan que la palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, y que es la única que nos mantiene con vida. Es la única que nos conecta a Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra es el arma más letal que tenemos contra el enemigo. Jesús lo demostró. El enemigo pensó que Jesús él lo iba a vencer o lo iba a tentar, pero Satanás no sabía que Jesús era la misma palabra. Entonces, en Él no hay mentira, en Jesús no hay mentira. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, y en Él no hay mentira.
Él es la palabra viva y eficaz. Entonces, una invitación para que puedan leer la palabra, descubrirla, que puedan meditar en ella, que puedan estudiarla, que puedan sacarle tiempo. Miren que es hablar con Dios directamente, con el autor presente, con el Espíritu Santo está presente y tú estás hablando con Él directamente y Él te está diciendo a ti, bueno, tú eres más que vencedor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eres linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, la palabra es la que nos refuerza la fe, la que nos da las fuerzas, la energía, la que nos confronta tal vez en las cosas que no andamos correctamente. Por medio de la palabra es que Él nos transforma, por medio de la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente es que cambiemos nuestros hábitos, lo que nosotros hacemos constantemente de ver cosas, películas, series, deportes, invertirle tiempo a cosas que tal vez son pasajeras, pero en esto renovamos completamente nuestra mente. Solo quería decirles eso. Gracias los que permanecen hasta el final, los que no también. Los bendigo y acompáñenme para cerrar con una pequeña oración. Amado Dios, te entregamos este tiempo. Gracias porque tú desde el principio estás y tú eres la palabra. Y por ti fueron todas las cosas creadas. Y por medio de tu palabra hay poder. Tu palabra y la palabra son aquellas que nos llevan a vencer el enemigo. Te pido que tú te glorifiques una vez más, que esta palabra no vuelva vacía, sino que nosotros podamos descubrir cosas maravillosas, grandes y ocultas que no conocemos. Solo son a través de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarlos a que le den like, apoyen, compartan el contenido. Lo hago para la gloria y honra de Jesús, para que ustedes puedan escuchar un mensaje vivo y eficaz. Entonces, les deseo muchas bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.